Buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Facultad de Arquitectura de la UNAM y de su División de Educación Continua y Actualización Docente, pues los recibe en sus instalaciones del Aula Francisco Centeno para la siguiente conferencia magistral, que el día de hoy pues es una conferencia de lujo, ¿no? Tenemos al ingeniero Darío Ibargüengoitia González, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y me va a permitir pues leerles un poquito de su trayectoria profesional. Es ingeniero mecánico electricista egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, generación 92, con especialidad en Ingeniería en Biodiseño y Tecnologías Ambientales en la Universidad Panamericana. Presidente del Consejo IVALCA SADCB, despacho de consultoría en edificación sustentable, profesional acreditado LIDAP más BD más C, certificado Commissioning Process Management Professional, CPMP, por ASRAE, certificado High Performance Building Design Professional, ABDP, por ASRAE, auditor Interim H y H Expert por IFC, BOMA Best Verifier in Training por BOMA Canadá, experiencia de 30 años como diseñador de aire acondicionado, calefacción y ventilación, modelador energético, auditor energético de edificios existentes y asesor sustentable, expresidente fundador de SUME, Sustentabilidad para México AC, que tuvimos a su presidente por aquí, expresidente de IMEI BOMA en 2016, ex vicepresidente, perdón, miembro de ASRAE y presidente electo de ASRAE del periodo 2017-2018. Felicidades, señor presidente. No sabía esa nueva, esta es nueva, sí. Miembro de la Asociación Calidad y Sustentabilidad en la Edificación AC, CACEDI, profesor de asignatura para especialidades y diplomados en la Universidad Panamericana, Universidad Iberoamericana, UNAM, gracias, diplomado IMEI, diplomado AMERIC y UNAM. Conferencias en el ITES, UAM, BUAP, Anáhuac del Norte, así como en países como Guatemala, Paraguay, Panamá, Colombia, entre otros. Entonces, el ingeniero Ibargüengoitia nos hablará sobre comisionamiento para la edificación, la cual versará sobre, pues, como un pequeño resumen, en la actualidad la industria de la construcción más que nunca requiere el proceso de aseguramiento de calidad para garantizar que lo que requieren los dueños, inversionistas y desarrolladores sea lo que se diseñe, se especifique correctamente, se construya, se ponga en marcha de manera adecuada y se opere de acuerdo al diseño e instalación. Este proceso que se llama comisionamiento y que ya tiene una norma mexicana, digamos en vigencia, NMX C506, se puede llevar a cabo en todas las disciplinas que participan en el diseño y construcción. Presentamos las características principales del proceso, sus ventajas y la necesidad de contar con profesionistas cada vez más comprometidos con la calidad. Pues sin más, ingeniero Ibargüengoitia, bienvenido a su casa, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vengo a platicarles un poquito del proceso de comisionamiento. Este proceso se aplica mucho con el término gringo de commissioning, pero ya hemos logrado castellanizar un poco el proceso y ahora le llamamos comisionamiento. Un poquito lo que vamos a hablar es de dónde sale, es decir, la historia del comisionamiento, qué es, cuáles son sus etapas, porque es un proceso de aseguramiento de calidad y por lo mismo tiene etapas de documentación. ¿Por qué se utiliza para diferentes certificaciones internacionales que ya han visto en este diplomado, tanto LEED como WELL, como BOMA? ¿Y qué requiere de cada una de estas certificaciones?
Entonces, la historia del comisionamiento o el commissioning no es un término nuevo, es un término que tiene más de 200 años en la industria. Realmente empiezan los astilleros, en las fábricas de barcos. Cuando iban a lanzar un barco al mar, pues no se podía lanzar sin estar seguros de que todo funcionaba perfectamente y se comisionaba a diferentes ingenieros a revisar los sistemas. Y ahí nace el proceso de comisionamiento. Y en Estados Unidos es lo mismo, desde ahí nace el commissioning de sistemas. Quiere decir que no es algo que traiga de moda una certificación a México, sino es algo que siempre ha existido. Lo que no teníamos era una norma mexicana, que ahorita la vamos a explicar un poquito. Antes quiero ver algunos acrónimos, por desgracia esto está lleno de acrónimos, entonces quise poner algunos para que siempre que veamos la palabra C mayúscula y X minúscula, nos vamos a referir a comisionamiento. Si está precedida o la antecede una A, significa agente de comisionamiento, o lo que los americanos llamarían el commissioning agent. El CXP en inglés o bien PCX en español es el proceso de comisionamiento, todo el conjunto que vamos a platicar en esta ocasión. El ARRAE, que se basa un poquito en este estándar, es el American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers. Esta asociación de ingenieros nace en Estados Unidos ya hace más de 100 años y tiene diferentes capítulos en cada uno de los países. En México tenemos 3 capítulos, el capítulo Ciudad de México, en donde soy yo presidente electo, el capítulo Guadalajara y el capítulo Monterrey. Y cuando veamos una PR, significará en los procesos de certificación prerequisito, una CR es crédito, y somos muy pochos todavía, porque utilizamos mucho los acrónimos en inglés, ¿no? El HVAC se usa muchísimo en México, demasiado pochos somos y hacemos unas mezcolanzas de unidades horribles, pero en sí es aire acondicionado, calefacción y ventilación. Vamos a hacer un poquito más de historia. Si decíamos que la palabra commissioning empieza hace más de 200 años en los astilleros, resulta que el primero en darse cuenta de la gran utilidad que tiene ya en infraestructura es Walt Disney, que en 1981 dice: no voy a lanzar ningún parque de diversiones sin que haya sido sometido todos los juegos a un proceso de comisionamiento. No se puede arriesgar a que haya un accidente o una cuestión con los niños. En 1984, la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos ve la utilidad de este proceso de comisionamiento y decide crear una certificación de agentes de comisionamiento. Y quiere decir que yo me puedo certificar en Estados Unidos, ya sea con la Universidad de Wisconsin o con varias asociaciones que veremos más adelante. En 1989, la RAE, esta asociación de ingenieros, publica el Commissioning Guide número 0, es decir, la primera versión, ya como un proceso de comisionamiento. ¿Por qué lo empieza a hacer la Universidad de Wisconsin y el RAE? Porque va dirigido principalmente al aseguramiento de calidad de eficiencias energéticas. Y uno de los principales responsables de la eficiencia energética, además de la arquitectura a través de la envolvente, obviamente es el aire acondicionado. De ahí en 1993 la NEBB, que es la National Environmental Bureau Balancing, otra asociación americana, también crea su certificación. El ARRAE en 1996 publica una guía específica para el aire acondicionado, algo similar es lo que estamos haciendo en México. Ya en 1998 los creadores de LEED, que empezaron desde 1998 a crear esta herramienta, ya en 2000 sale la primera versión, dicen: necesitamos el proceso de comisionamiento. Para mi gusto ahí cometen un error, que lo vamos a ver un poquito más adelante, porque parten el proceso de comisionamiento y dicen: hay un comisionamiento básico y uno avanzado. Como vamos a ver el día de hoy, y desde mi particular punto de vista, el comisionamiento es un solo proceso, no lo podemos partir. Pero bueno, LEED sí decide partirlo y así sigue creciendo, y en 2015, bueno, en 2014, nos damos a la tarea un grupo de especialistas, entre ellas el ingeniero Guillermo y su servidor, de crear la norma mexicana de comisionamiento. Uno de los problemas más graves que llegamos a ver
los primeros procesos de comisionamiento que se llevaron a cabo en México en la industria de la edificación. Venían muchos americanos a realizarlo. Y no nada más era la dificultad del lenguaje inglés-español, sino de cultura y de forma de hacer los proyectos. Entonces nos dimos a la tarea de crear la NMX C506. Evangelina Irata estuvo el viernes pasado por aquí platicando con ustedes de cómo se hacen las normas. Con el 11 fue en el que creamos esta norma y ya está vigente desde el 2015. Entonces, ¿qué objetivo tiene este proceso de comisionamiento? Vamos a empezar a entrar en materia. Y en la norma lo que se establece es tratar de buscar la forma de explicar o dar orden a este proceso, a los profesionales que se pueden certificar como agentes de comisionamiento, y lo más interesante que decidimos y ambicioso que hicimos en México, las normas de comisionamiento americanas solo eran para edificación. Y aquí dijimos, vamos a cambiar un poquito y hablar también de urbanización e infraestructura. Algo hubiera sido diferente si la línea 12 del metro hubiera tenido este proceso de comisionamiento. Y creemos, realmente nos da las especificaciones, roles y responsabilidades. Una de las cosas que nos pasa mucho en México, y estarán de acuerdo, cuando empieza una edificación es hasta dónde llega un especialista y hasta dónde llega el otro. Hasta dónde llega el diseñador y hasta dónde el contratista. No, eso no estaba en mis alcances. Entonces, esta norma lo que trata de hacer es establecer esos límites de manera muy clara, para que no haya, no es mi culpa, es la culpa del otro. ¿Por qué fracasan los proyectos? Hay muchas cuestiones, pero esta encuesta que se realizó desde 1996, pero me gusta traerla al caso, dice que cada vez los propietarios invierten más dinero en las instalaciones. Esto estábamos hablando de 1996. Imagínense ahora un edificio, toda la inversión que requiere, con tecnologías que cada vez nos dicen son una maravilla, van a resolverte el mundo y vas a recuperar el dinero. Y resulta que no están recuperando el dinero los inversionistas. Hay nuevas tecnologías, en aire acondicionado pues ya tenemos el volumen de refrigerante variable, tenemos agua de condensación, bombas de calor, etcétera, pero en todo estamos avanzando. Y esas nuevas tecnologías requieren un proceso de aseguramiento de calidad. Los métodos tradicionales obviamente están cambiando, ya no es lo mismo construir un edificio como lo hacíamos antes o a como lo hacemos ahora. Y sobre todo, lo más importante es que se ha demostrado estadísticamente que un proceso de comisionamiento desde el inicio, desde la planeación del proyecto hasta su puesta en marcha, llega a ahorrar hasta 5 veces el costo de ese mismo agente de comisionamiento. ¿Por qué? Yo nada más les preguntaría, ¿cuál es el tubo más caro o la tubería más cara que se puede poner en un edificio? La que no estaba en planos. La que, se nos olvidó esta canalización o esta tubería y a romper se ha dicho, eso es lo más caro. El proceso de comisionamiento trata de evitar las órdenes de cambio, los adicionales y la baja en calidad de poner marcas patito en lugar de las marcas o especificaciones patito en lugar de las marcas adecuadas. ¿Cuáles son los problemas más comunes que vemos en los edificios? El primero sería el confort. El confort entendido no solo en el concepto de temperatura, no de decir, hace frío o hace calor, sino una mala ventilación. Es realmente preocupante pensar lo poco que ventilamos en México los espacios. Si nos pusiéramos a pensar, por ejemplo, estar en Monterrey o en Tabasco o en lugares que el clima es cálido, cuando hace mucho calor y prendemos el aire acondicionado, pues cerramos todo para que el frío, entendiendo el concepto de la temperatura que tenemos dentro de la habitación, no salga. Pero tenemos un mini split, el clásico equipo ahí para que nos refresque. Y estamos recirculando todo el tiempo el aire. Nos dormimos, cocinamos la cena, en la estufa, unas quesadillas, lo que sea, nos dormimos y al día siguiente nos levantamos y decimos, híjole, no descansé. Claro,
Si toda la noche estuvimos respirando nuestro propio dióxido de carbono que emitimos, el monóxido de carbono de la estufa y del calentador y etcétera, resulta que nos estamos contaminando en las noches. En la mayor parte de la República todo es muy fácil, abro una ventana y se acabó, pero las nuevas edificaciones son cajas de cristal cerradas. Las aulas de los salones de clases son lugares que normalmente cerramos la puerta y las ventanas para que no entre el ruido. Y decimos, yo no sé por qué los alumnos se duermen. Pues si estamos emitiendo dióxido de carbono, no ventilamos, nos dormimos. Nos estamos envenenando. La iluminación es curioso. Estuvimos en un proyecto de un cine revisando el tema de la iluminación y yo les dije, oigan, ¿y ya verificaron que la iluminación cumple con la norma oficial mexicana de niveles de iluminación? Dice, no, nunca lo hacemos. Dice, claro, no estoy hablando de dentro del cine, porque en el cine apagamos las luces, pero todo lo que son pasillos, circulaciones, área de comercio, tenemos que verificar un buen nivel de iluminación. Cuando vamos a un restaurante y no vemos el menú, hasta sacamos el celular para prender la lucecita y poder ver. Un mal nivel de iluminación también afecta al confort. Mucho ruido, ya sea interior o exterior. El intercambio de olores, que entramos a un restaurante y apeste a comida, o en una oficina a alguien se le ocurrió llevar para almorzar un pescado, lo mete al horno de microondas y apesta toda la oficina. Mucho frío o mucho calor, en fin, todos esos problemas los encontramos en muchos edificios. Si nos ponemos a pensar que en promedio pasamos cerca del 90% de nuestras vidas dentro de un edificio, lo que debemos de preocuparnos es que esa calidad del ambiente dentro de esos edificios sea adecuada. Otro de los temas es el uso excesivo y definitivamente innecesario del consumo de energía. Es impresionante que el edificio empieza a operar, el dueño recibe por primera vez su recibo y dice, bueno, pues esto es lo que tengo que pagar, esto pago. Y empezamos a pagar. Y estamos pagando en exceso. Y CFE feliz, pero nosotros estamos pagando en exceso. Uno de los temas que más nos preocupaban son los famosos manuales de operación y mantenimiento. Cuando cerramos una obra y le decimos a la gente, oye, quiero tu carpeta de cierre, el manual de operación y mantenimiento, ya se quiere ir el contratista y dice, ahorita te lo entrego. Compra una carpetita bonita, la abre y llena de folletos. Y me dice, ahí está tu manual de operación y mantenimiento. Y no sirve de nada. Los ponemos en el adorno en la oficina de la gerencia de operación y ahí se quedan esas carpetas y nadie las vuelve a abrir. Lo que queremos es que esas carpetas de operación y mantenimiento tengan cómo se debe operar y, más importante, mantener el edificio. Una capacitación inadecuada. Ese es un tema muy común. El contratista se va, llega la gente de operación y dice, ¿y ahora cómo prendo el ventilador, la luz? ¿Dónde se prenden? No me capacitan o si me capacitan, me piratea a otro edificio y me lleva a otro lugar. Y la falla en equipos y sistemas, por eso pongo un poquito la foto de la línea 12 del metro. Pensar en que no puedan coincidir estaciones, que diga trenes con vías o vías con trenes, ahí hubo una falta de comunicación, ¿no? Un estudio en Estados Unidos, todavía no tenemos las estadísticas suficientes en México, perdonen que refiera tanto a Estados Unidos, pero les encanta hacer las estadísticas, nos dice que la mayoría de los edificios, el 50% de los edificios que tienen problemas es con el sistema de control. Oye, no prendió el equipo, pues desconecta el control y préndelo manual. Y nunca más volvemos a conectar el control. Y ese equipo se volvió automáticamente un equipo prendido todo el tiempo. El caso, no sé si les platicaron, cuando se hizo la certificación del Palacio Virreinal de la Ciudad de México, la sede de gobierno de Miguel Ángel Mancera. Se le hizo una auditoría energética y se descubrió que de 100 puntos probables de eficiencia energética tenía 100. Eso era maravilloso. ¿Por qué? Pues por la arquitectura vernácula, grandes muros, mucha altura, ventanas pequeñas, etcétera. Pero tenía un grave problema. En el auditorio de ese Palacio Virreinal tenían un equipo de aire acondicionado que nadie se atrevía a apagar. Y ahí estaba prendido
8,760 horas el equipo. ¿Por qué? Porque nadie decía, no, no es mi responsabilidad, no estaba automatizado, nadie lo apagaba. Y nada más con apagarlo y prenderlo cuando se necesita se ahorró energía. 40% de los problemas vienen en los sistemas de aire acondicionado, no por culpa de nosotros los ingenieros en aire acondicionado, claro está, sino por culpa de no operarlos y no mantenerlos adecuadamente. Y el 25% ya es la forma en que administramos la energía. Otros problemas comunes son los retrabajos, y eso lo odiamos los ingenieros y los arquitectos y todo mundo, ¿no? Cuando te dicen, oye, es que ya cambió el diseño. Oye, es que la tecnología que me propusiste en un inicio no me gusta, quiero una nueva tecnología. Y ahí empieza a haber retrabajos y retrabajos tanto en diseño como en construcción. Y como mencionaba hace un momento, las disputas de hasta dónde llega el eléctrico y dónde empieza el del aire, o hasta dónde llega el hidráulico y sanitario y termina el eléctrico, y así sucesivamente. Y en la operación, definitivamente el no poder operar un edificio como fue diseñado es un problema mayor. Y este es un tema que también odiamos los contratistas, las largas listas de pendientes. Lo que queremos es ya irnos, y si no hay un formato claro de qué tengo que cumplir, el dueño no me recibe, no me paga y me hace que empiece a operar su edificio. Pero por capricho también. Entonces el agente de comisionamiento me va a ayudar a esos cierres de obra. Y lo más importante, el producto final resulta que no es lo que quiere el dueño, o las famosas llamadas de quejas, oye, no prende el equipo, oye, no sale agua, oye, no pasa esto. Todos estos problemas es de donde nace la necesidad de tener un sistema de control de calidad para que no se logre. Pero ¿qué sería el comisionamiento o el commissioning? En pocas palabras. Es un proceso de aseguramiento de calidad. Hemos oído hablar mucho de ISO 9000 y todas estas cosas. Aquí sí va bien enfocado a lo que es la edificación. Entonces, lo primero es documentar todo en el proyecto. Ahorita vamos a ver qué documentos se generan, pero si yo no tengo un papel donde el dueño me diga qué quería y me lo firme, ¿cómo le voy a resolver su necesidad? Si el diseño no está documentado, el contratista no puede adivinar qué quería el diseñador, y así sucesivamente. La palabra retrocomisionamiento, también se conoce en Estados Unidos como retrocommissioning, es si un edificio no tuvo este proceso de comisionamiento, pues se lo puedo hacer buscando la historia del edificio, que esa es una parte interesante. Entonces es un proceso sistemático que lo que busca es confirmar que los diseños están basados en lo que quiere el dueño, que la obra está basada en el diseño, tal cual, y que la operación está basada en lo que se construyó, en ese orden. Nos ha pasado en muchos proyectos que la interfaz entre diseño y construcción es una muy mala comunicación entre el diseñador y el contratista. El contratista le pide información al diseñador, el diseñador dice yo ya acabé, ya me voy, adiós, y después llega la agente de operación. El agente de comisionamiento trata de ser ese puente desde diseño hasta construcción. Por lo tanto, se dice que es el primero que entra para ayudarle al dueño a decir qué quiere, y es el último que se va porque prueba que los equipos estén funcionando. Si tomamos este ejemplo muy burdo de lo que podría pasar en una construcción, yo creo que a todos nos ha pasado, el dueño dice, oye, yo quiero un foco eficiente, cola de cochino, muy bonito, blanco, luz cálida, sale. El diseñador lo que entiende es, el dueño quiere un foco. Bien, pone un foco. El contratista dice, ¿quieren luz? Pues pongo un quinqué porque sale más barato. Y al pobre operador tiene que terminar sacando sus velitas. Nada que ver con lo que realmente quería el dueño. La intención del proceso de comisionamiento es que sea exactamente lo que recibe el usuario, lo que quiere el dueño, asegurando todo el proceso. Aquí están de manera muy general, y ya lo vamos a ver de forma particular, las diferentes etapas. Empezamos de acuerdo a la norma mexicana, desde un prediseño.
o lo que en México conocemos como un anteproyecto. Cuando el dueño dice quiero invertir, lo ideal es que en ese momento llamara a la gente de comisionamiento para que pueda poner por escrito el primer documento y la Biblia del comisionamiento, que es lo que los americanos le llaman el OPR, en México le llamamos RDP, que son los requerimientos del dueño para el proyecto. Cuando un dueño contrata a un diseñador o a un arquitecto, le dice, oye, quiero un edificio bueno, bonito y barato y de tantos metros cuadrados y que recupere la lana rápido. Normalmente eso dice. Y al ingeniero dice, pero ¿qué sistema quiere o para qué quiere operar el edificio? Este OPR en inglés o RDP en español es poner por escrito y de manera muy clara qué busca el dueño, qué nivel de eficiencia, qué horarios de ocupación va a tener para que el diseñador los considere, qué nivel de sustentabilidad se está buscando, etcétera, etcétera. Y de ahí se crea el plan de comisionamiento. El agente de comisionamiento crea el calendario de actividades que se van a hacer en todo el proceso, que ahorita vamos a ver. Eso es antes de que empecemos a diseñar. Si cuando llega el equipo de diseño hay un documento claro, preciso de qué quiere el dueño, pues al equipo de diseño le va a ser mucho más fácil diseñar. Y de ahí se crean las bases de diseño, ya en la etapa de diseño. Este es un documento que ha creado un poquito de confusión en México. En México estábamos acostumbrados a hacer una memoria descriptiva y una memoria de cálculo y ya acabé. Este es un documento antes de eso. Las bases de diseño no son más que una narrativa de cómo soluciono lo que quiere el dueño. No se trata de hacer cálculos, no se trata de dar toneladas de refrigeración, ni kilowatts hora, ni litros por segundo. Se trata de decir, esta es la tecnología que voy a utilizar para resolver esto que quieres tú, dueño. Y la labor del agente de comisionamiento es tomar las bases de diseño, compararlas con lo que quiere el dueño y decir, adelante, empecemos a diseñar. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que como diseñadores empezamos a hacer una cosa y a la mitad del proyecto el dueño dice, no, eso no quiero? Y ahí vamos otra vez y no nos pagan ese rediseño. Si yo tengo un documento firmado por el dueño donde dice que quiere y aprueban mis bases de diseño y a la mitad el dueño dice, oye, quiero cambiar, sí, lo cambiamos, se vale, pero me pagas lo que ya hice, porque tú me lo pediste. De las bases de diseño empezamos la revisión de diseño. Aquí hay un tema muy interesante en la forma de ser un agente de comisionamiento. No se trata de una autoridad que busque los errores de los demás. Eso es una falacia y una mala práctica. Un agente de comisionamiento no puede utilizar la palabra o la frase tu proyecto está mal. Eso no sirve. Porque si yo le digo a cualquiera de ustedes, oye, tu proyecto está mal, lo primero que pasa por su cerebro es, te voy a romper el hocico, o algo así. Y lo segundo es, ¿tú quién eres para juzgarme? Lo que puedo decirle al diseñador es, oye, tu diseño cumple o no cumple con lo que quiere el dueño y con los estándares, que eso es totalmente diferente. Y esa es la labor de un agente de comisionamiento. Se realizan estas revisiones, ahorita vamos a ver en qué momentos, y lo más importante de esta etapa de diseño es la especificación. Si un diseñador no pone por escrito qué quiere que haga el contratista desde instalar bien, con buena calidad, con tales materiales, tales formas de ejecución y sobre todo qué pruebas le vamos a hacer al equipo y qué pruebas le vamos a hacer al sistema y cómo quiero que entrene al operador y cómo quiero que entregue la carpeta de operación y mantenimiento, el contratista no lo considera en su precio. La especificación lo que hace es evitar los similares y permitir los equivalentes. Ya que especificamos, viene la parte de construcción. El agente de comisionamiento normalmente ayuda al project manager o al gerente de proyecto a licitar, no en el sentido de esto es bueno, esto es barato, este es mi compadre o es mi primo, sino el sentido de que lo que está cotizando el contratista esté completo, cumple con todo lo del diseño. Viene ya la etapa de construcción y la primera
actividad que realizan es la revisión de submittals. Por desgracia no encontramos una traducción sencilla de submittals en México. Entonces lo tradujimos como fichas técnicas para revisión y aprobación. Toda esa frase. Esos son los submittals. Yo tengo una ficha técnica que dice las especificaciones del equipo, se las doy al diseñador para que las apruebe y entonces pueda comprar. Si no, no puedo comprar. Porque ahí es donde empiezan a abaratar. La famosa ingeniería de valor que a todos nos suena, que odiamos también, cuando dicen al contratista, oye, hazte una ingeniería de valor, lo que le estamos diciendo es abarata la obra, en la mayoría de los casos. Y eso hay que evitarlo. Y de ahí, ya que se lograron la compra de equipos, el agente de comisionamiento no es un supervisor. Hace visitas a obras, sí, las hace periódicas, como de un mes, 2 meses, 15 días, dependiendo de la actividad, pero no está ahí para estar llevando las estimaciones, nada de eso. Lo que asegura es la calidad. Cuando va a la visita de obra, ve que los soportes sean adecuados, que las conexiones sean adecuadas en calidad, etc. Y va insistiendo o empujando a que se vayan creando los famosos planos as-built o planos de cómo se construyó. Eso sí es una bronca horrible. Cuando el edificio ya está operando y de repente, ¡ay! Tenemos una fuga de agua. Vamos a buscar dónde está la llave de seccionamiento. Sacan los planos, dicen, aquí debe de estar. Abrimos rompemos el muro y no hay ninguna válvula. ¿Por qué? Porque no se actualizó el plano a planos as-built. Esos son fundamentales para evitar un problema. Yo no sé si recuerdan algunos de ustedes una película, nada nueva, que se llamaba Infierno en la Torre. Una película ya viejita que nos habla de un gran incendio en una torre en Nueva York. Impresionante, el incendio empieza a ser muy grave. Hay una falla en el sistema de protección contra incendio. Y el único personaje que sabía cómo arreglarla era el gerente de operación y mantenimiento, que no estaba en el edificio. Lo tenía en su cerebro. Llega al edificio y resulta ser un héroe. Lo que busca el proceso de comisionamiento es que no haya héroes, sino que haya manuales donde consultar dónde están las cosas. Después de los planos de cómo se construyó, empieza la etapa de los manuales de operación y mantenimiento y de pruebas. Vamos a ver que hay varios tipos de pruebas. Pruebas tan simples como verificar que el equipo está colocado y bien, hasta que funcione. Y de ahí nos vamos a el entrenamiento, la etapa de reporte de comisionamiento y la creación de un documento que me parece muy interesante. Los americanos le llaman el System Manual, pero como que no da muy buena idea. En México le llamamos el Manual de Operación de la Edificación. Si ustedes hace unos años compraban un coche, nos daban un manual gordo que nadie leía, siempre estaba en la guantera, pero nadie lo abría, y un manual chiquito, muy práctico, que era, si se te prende un foquito, vas y revises el manualito. Eso es el MOE, un manual práctico y sencillo que hace el agente de comisionamiento para detectar problemas comunes en la operación del edificio, basado en el manual de operación y mantenimiento de cada ingeniería. Y de ahí viene la visita, se le llama visita estacional, aunque realmente es una visita antes de vencimiento de garantías, para ver que el edificio, normalmente son 10 meses después, para ver que el edificio siga operando como se entregó y que los equipos estén bien, ¿no? Pareciera entonces que el agente de comisionamiento es un nuevo integrante en el equipo, sí, pero no reemplaza a ninguno de los anteriores ni quita a nadie. Cuando hicimos la norma de comisionamiento estaban DROs, estaban peritos responsables de obra, porque dijimos, a ver, no le vamos a quitar la chamba a nadie, sino vamos a dar un proceso de aseguramiento de calidad. Y eso es lo que buscan, ¿no? Su trabajo está enfocado al proceso, no a la supervisión. Obviamente, un recién egresado no podría ser un agente de comisionamiento, porque no tendría la experiencia para detectar las desviaciones en el proceso de calidad. Entonces necesita que tenga algo de experiencia en diseño, en construcción, en operación y en procesos de control
¿Quién puede participar? Curiosamente puede ser cualquier persona, arquitectos, ingenieros o alguien que no tuvo una carrera pero que lleva 10 años en la construcción y que tiene la capacidad técnica. Establece las estrategias, siempre pensando en la vida útil del edificio, no en la primera inversión, no nada más en la construcción. ¿Qué son las metas del comisionamiento de todo este proceso? Uno, tener un documento claro de qué es lo que quiere el dueño. Si no lo podemos escribir, si pensamos en estas grandes cadenas de restaurantes que son franquicias, McDonald's, Burger King, la que quieran, tiene un manual de procedimientos y ahí viene exactamente qué es lo que quieren. Ya es un gran paso para el proceso de comisionamiento. De ahí lo que busca el agente de comisionamiento a veces parece un facilitador, pero que todos estemos enfocados en el mismo canal y que no haya conflictos. Prevenir y evitar los problemas en la construcción, los adicionales, órdenes de cambio y reducir el costo del proyecto en forma general. O sea, la chamba de un agente de comisionamiento es, no como sucede en mucha obra pública, te dices, hay 10 millones de pesos para la obra o 100 millones, que te gastes menos de 100 millones, no como aquí que se gastan 200, 250 y nadie dice nada. Estela de luz, ¿no? De ahí nos vamos a esta gráfica. Me gusta pensar. El eje de las X o de las abscisas, lo que nos dice es la línea del tiempo del proyecto, desde el concepto, diseño y construcción. Y lo que tenemos aquí son dos gráficas. La primera es cuánto me cuesta corregir algo. Al inicio del proyecto, del lado derecho, cuando es en el diseño, pues es muy fácil corregir, borrar o decir erase y volver a plotear el plano y se acabó. Pero conforme vaya avanzando, cualquier corrección es mucho más cara. Este tubo que decíamos que es el más caro de poner, mientras más adelante me dé cuenta que se me olvidó el espacio para el cárcamo de la planta de tratamiento o detalles así, corregirlo es muy caro. Pero los ahorros también son, y las ideas de nuevas tecnologías al principio del proyecto, es muy fácil ahorrar. Entonces, ya cerrando y para entrar a cada una de las etapas, es un proceso técnico, sí. Lo que buscamos en los agentes de comisionamiento es que sean personas técnicas, que tengan esa visión técnica, no desarrolladores de listas de verificación, eso no sirve, sino alguien que pueda observar y entender el proceso rápido. Es un proceso del propietario, este es un tema importante. Al agente de comisionamiento no lo puede contratar ni el diseñador, ni el arquitecto, ni el contratista. Lo tiene que contratar el propietario. Porque si lo contrata el contratista, pues ¿cómo le voy a decir que le está regando si me va a pagar? O el diseñador. Entonces es muy complicado ese tema. Es un aseguramiento total de calidad. Documentar, documentar, documentar. Vámonos etapa por etapa y siendo un poquito más explícito en las actividades, porque en la gráfica anterior obviamente no se entendía qué había en cada cuadro. En la etapa de prediseño decíamos, hay que hacer los requerimientos del dueño para el proyecto. Muchas veces nos ha pasado que nos llaman a un proyecto cuando ya se arrancó, los diseñadores ya van en documentos constructivos y ahora aviéntate el proceso de comisionamiento. Entonces, en vez de ir y empezar de cero con el dueño, lo que hacemos es, en base a los diseños, crear lo que quiere el dueño y confirmarlo con él. Pero en sí es un cuestionario muy simple. Oye, ¿qué normas específicas quieres que se cumplan? Por poner un ejemplo, en un sistema de bombas, si el dueño va a asegurar el edificio con Factory Mutual, las bombas tienen que tener una característica muy especial de eficiencia. Entonces el diseño tiene que ser basado en eso. Oye, si me quiero certificar en PCs, en la Ciudad de México, o en LEED a nivel internacional, o en EDGE, hay que decirlo desde el principio. Hay que hacérselo saber a los diseñadores. Los horarios de ocupación tienen que estar establecidos ahí, para que no nos pase que los equipos se queden prendidos todo el tiempo, saber cuándo prenden y cuándo apagan. Otro de los temas que es, ¿qué tecnología me gustaría usar? Hay dueños que han desarrollado muchos edificios y ya tienen una tecnología con la que están casados, ¿no?
quiero agua helada. Pues, ok, vamos a poner que quieres agua helada. Quiero luminarias todo LED. Ok, vamos a ponerlo en el RDP que quieres LED. ¿Qué es lo que quiere el dueño? Eso lo vamos poniendo. ¿Quiero rociadores o no? ¿Quiero una planta de tratamiento? Sí o no. ¿Quiero captar todo el agua y reusarla? Sí o no. Para que el diseñador hidráulico, el eléctrico, todos sepamos qué quiere y lo podamos llevar a cabo. De ahí se realiza el plan de comisionamiento, que es donde se establecen quién va a hacer qué, porque el equipo de comisionamiento es importante mencionarlo. Somos todos los que estamos en el proyecto. El arquitecto, los ingenieros, el mecánico, el eléctrico, el hidráulico, etcétera. El dueño tiene que tener siempre un representante que tome decisiones, etcétera. Como decía, este RDP son las bases de las decisiones de todo el diseño que se va a realizar. Y ahí también se establece cómo voy a aceptar las cosas. ¿Qué es lo que necesito yo como dueño para poder pagar el diseño y para poder pagar al contratista? Oye, con que me completes esto ya te pago. Ah, perfecto, entonces ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Es un documento que vive, se puede ir cambiando conforme avanza, por cambio de tecnologías, por retrasos, por lo que sea. Es un documento que sí se puede cambiar. El único que lo puede cambiar es el dueño, pero con el consentimiento de todos los diseñadores, ¿no? Y es la base para asegurar todos los requerimientos del proceso de comisionamiento. ¿Qué contiene? Así para ser muy básicos, este es un clásico índice de un RDP o de un OPR. Vienen las directivas del proyecto. Oye, mi proyecto va a ser un edificio de oficinas con centro comercial. Padrísimo. ¿Qué requerimientos tienen los usuarios? Pues los usuarios necesitan oficinas amplias y necesitan que el centro comercial tenga un área para ventilar cafeterías o cocinas. Perfecto. Horarios de ocupación, eso es muy importante. Si son oficinas, van a operar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Los sábados van a poder operar de 8 a 1 y después apagado. O 24 horas, etcétera, etcétera. Calidad de materiales y de construcción. No se trata que el dueño empiece a sacar su catálogo de productos, sino decir, oye, quiero que la calidad se asegure de esta manera, etcétera. Control de los sistemas. Ya estuvo aquí Eduardo Sapiain como presidente del IMEI. Sí, todo se puede controlar en un edificio o automatizar, pero depende del presupuesto que tengamos. Entonces aquí también se tiene que decir hasta dónde va a llegar o no la automatización, ¿no? Criterios de desempeño. Oye, quiero equipos eficientes, quiero equipos LED, quiero equipos que ahorren mucha energía, quiero una planta de tratamiento que ahorre energía, mucha energía. Metas ambientales y de sustentabilidad. Aquí vendría la parte de quiero certificaciones LEED o no LEED, EDGE, etcétera. Metas en eficiencia energética y cómo medirlas. Criterio de manejo de aguas. Ese es un tema fundamental en México. Ya hacer cero descarga debe de ser un criterio siempre en todos los proyectos. ¿Qué tal adaptable sea a cambios? Oye, pues mi edificio de oficinas ahorita va a ser un corporativo y quiero que después sea un hospital. Eso sería una locura, pero vamos, que sea adaptable a cambios, ¿no? Salud e higiene, acústica, vibración y sonido. Normalmente el dueño no tiene el detalle, pero si le damos parámetros y le enseñamos la norma o los estándares y le decimos, oye, el nivel de ruido en una oficina pues debe de estar entre 30 y 40 decibeles. Ah, ok, eso ponlo en el OPR. Bien. Seguridad, estética, obviamente para el arquitecto, todos los códigos y reglamentos que el dueño quiere que se cumplan. Oye, pero es que en México hay normas oficiales mexicanas, hay normas mexicanas y todo lo que es en la RAE, pues legalmente la RAE no se puede aplicar en México como legal. Pero si el dueño dice, yo quiero que apliques a RAE, pues aplicas a RAE, porque él es el que paga. O NFPA o cualquier otra de los estándares, ¿no? Criterios de operación y mantenimiento y condiciones ambientales. Y el plan de comisionamiento ahí se establecen muy claro,
o se deben de establecer de manera muy clara, los roles, responsabilidades, contactos, a quién le voy a mandar la información de todo el equipo de comisionamiento, sus correos electrónicos y sus teléfonos, y se debe de ir actualizando. Obviamente cuando el agente de comisionamiento lo lanza al principio del proyecto, solo trae los contactos de diseño. Cuando llega la licitación, agrega los contactos de obra, y cuando llega la operación, agrega los contactos de operación y mantenimiento. Ya en la etapa de diseño habíamos dicho las bases de diseño. Nos ha tocado ingenieros que les decimos, oye, realízate una base de diseño y nada más dime una narrativa, y nos mandan unos documentos de 40 páginas. Ya con la planta de la subestación eléctrica va a tener un transformador de tantos kVA, y dices, no, espérame, no te estoy pidiendo números, nada más criterios. ¿Con qué tecnología vas a resolver y qué normas y estándares vas a aplicar para ver si corresponde con lo que está haciendo el dueño? La revisión de los diseños, bueno, las bases de diseños son narrativas simples, no debe de llevar más de 5 páginas, y eso ya dándole vuelo a la imaginación, ¿no? ¿De qué me van a servir estas bases de diseño? No nada más para que el dueño esté enterado y que la gente de comisionamiento verifique que se cumple lo que quiere el dueño, sino para que 10 años después alguien llegue al edificio y lo primero que hacemos es, ¿quién fue el baboso que diseñó esto? No hay ningún baboso. Si me voy a la carpeta, ahí están las bases de diseño y entiendo por qué se diseñó así. Y no critico, ¿no? Las especificaciones, bueno, las bases de diseño, las especificaciones de la revisión de diseño, decía yo que documentalmente hablando se tienen que hacer 2 revisiones en todo el proceso de diseño. ¿Por qué digo documentalmente hablando? Porque normalmente estás muy en contacto con el equipo de diseño y vas revisando parte por parte, pero oficialmente y documentadas, una al 50% del diseño y otra al 95% del diseño. En el 50, insisto, no es para ver si el proyecto está bien o mal, eso no lo podemos decir. Podemos decir si cumple con las bases de diseño y cumple con lo que quiere el dueño. Y también la parte de la revisión de diseños es, a veces en el plano, por comodidad, hacemos un copy-paste o un copiar y pegar de simbologías, de nomenclaturas, y cuando la gente ve el plano dice, oye, este símbolo no aparece en ninguna parte del plano. Que tengamos ese detalle en los planos. Estas revisiones, insisto, se documentan, se envían revisiones o estos comentarios, y el diseñador tiene que contestarlos. Normalmente no nos pelan y no contestan nada. Aquí sí hay un seguimiento a, oye, contéstame, aunque sea estás loco, pero contéstame. Y esa etapa de revisiones de diseño, insisto, es al 50 y al 95. Si yo reviso el 100% y encuentro una observación, me saca el ojo el diseñador porque dice, oye, yo ya entregué. Entonces tiene que ser antes de la entrega final. Ya que hicimos las revisiones de diseño, venían las especificaciones de comisionamiento. Los americanos le llaman commissioning specs, pero es detallar cómo debe de hacerse la instalación de mi sistema. Por mencionar si va a ser bridado, si va a ser soldable, si va a ser ranurado, que voy a pedir que le hagan pruebas hidrostáticas al sistema hidráulico, voy a pedir que le hagan pruebas de balanceo, prueba ajuste y balanceo a los sistemas de aire acondicionado, voy a pedir que le hagan pruebas a la iluminación en cuanto a escenas, etcétera, etcétera. ¿Qué requiero que haga el contratista? Porque si no, al contratista se lo pedimos después y dice, es un adicional. Si está en los documentos de diseño, no puede ser un adicional. Cuando empezaron los procesos LEED, hace ya en 2005 y 2007 en México, los contratistas decían, híjole, no entiendo muy bien qué es eso el comisionamiento, me suena como a $100,000 más mi presupuesto. Y ya. Y entonces protegían. Aquí la intención es que esté bien cotizado. Tiempos de ejecución, temarios de entrenamiento. Si nos ponemos a pensar quién sabe cómo va a operar el sistema, es el diseñador. El diseñador creó, se divirtió e hizo un sistema
que en su cerebro está cómo quiere que opere. Entonces pone un temario de cómo quieren que entrenen y las secuencias de operación a los sistemas. Y el tipo de pruebas y la secuencia de operaciones finales. Muchas veces también nos ha pasado que dicen, híjole, ¿y ahora con qué hago las pruebas? ¿Con qué elementos de medición hago las pruebas? La recomendación es que el diseñador en esta especificación ponga, se va a necesitar un multímetro, un manómetro, un voltímetro, todo lo que se va a necesitar, lo ponga en la especificación. El contratista lo compre, o lo cotice y lo compre, y al final se lo deje al operador. El operador se vuelve el hombre más feliz del planeta porque tiene con qué divertirse midiendo y operando y haciendo eficiente el sistema. El contratista no le costó nada y los equipos están calibrados porque están nuevos. Pasa mucho que a la hora de empezar a hacer pruebas, oye, tráete tu balómetro, tráete tu amperímetro y no están calibrados porque lo compré hace 5 años y no funcionan. La etapa de construcción. Habíamos dicho los famosos submittals o fichas técnicas para aprobación y para revisión y aprobación. Aquí nos ha pasado también que lo que mandan como submittals es un catálogo de equipos y le ponen en amarillito, es este equipo. Eso no sirve. Lo que pedimos es, el contratista tampoco tiene que hacer magia, va con el proveedor, el fabricante y le dice, oye, dame la ficha técnica de lo que me estás vendiendo para que esté actualizado a la Ciudad de México a 2,200 metros sobre el nivel del mar, para que esté todo perfecto. Me da la ficha técnica, le digo al diseñador, oye, esto es lo que tú especificaste, el diseñador dice sí, lo apruebo. O dice no y manda comentarios. Aquí estamos, insisto, evitando los similares y los equivalentes. Esos dos animalitos se ven muy similares, pero para nada son equivalentes. Un Volkswagen y un Ferrari son similares, tienen 4 llantas, un volante, pedalitos y se mueven, pero no son equivalentes. No puedo cambiar la especificación hacia abajo, que eso es lo que busca esta revisión de submittals. Nada se puede comprar hasta que no haya sido, bueno, nada de equipos principales. De repente me dicen, oye, te mando el submittal del tornillo que voy a utilizar para el soporte. No, eso no necesitamos hacer un submittal. Necesitamos de unidades manejadoras, de tableros, de bombas, etcétera, etcétera, ¿no? El diseñador es el que lo aprueba, pero el que coordina todo ese proceso de dame la ficha técnica y se la llevo al diseñador es el agente de comisionamiento. El agente de comisionamiento no puede aprobar los submittals porque el responsable del diseño no es él, es el diseñador. Entonces tiene que hacer el proceso nada más de ir y venir, se hace con una portada y se hace por equipo. De ahí nos vamos a la creación de los manuales de operación y mantenimiento. Ese es un tema que sí hay que tener mucho cuidado, estas famosas carpetas de cierre, que insisto, nada más metíamos folletos y entregábamos y se acabó. Lo que tiene que traer el manual de operación y mantenimiento es los bases de diseño, los planos as-built, las secuencias de operación. Aquí está. Las secuencias de operación y todo lo que recomendamos tener como refacción para la operación y mantenimiento. Ya que tenemos los manuales de operación y mantenimiento, viene el entrenamiento, pero es un entrenamiento formal. Se divide en uno teórico y en uno práctico. Primero juntamos a la gente de operación y mantenimiento y le explicamos cómo es su sistema. Oye, te voy a entregar un sistema de agua helada o de subestación compartida y así es como lo vas a operar teóricamente. Y ahora vámonos a jugar con los sistemas. Lo que recomendamos hacer nosotros y tratamos de hacer es grabar esos entrenamientos. Muchas veces la gente de operación y mantenimiento termina la obra, empieza a operar y se lo piratean a otro edificio o se enferma o lo que sea y volver a llamar al entrenador o al proveedor se vuelve una locura. Le paso el video, ahí está el entrenamiento y se acabó. Y las pruebas.
El tema de pruebas es un tema muy interesante, porque en sí podemos decir que son 3 pruebas las que se tienen que realizar. Las primeras son las pruebas, bueno, habría una cuarta que no la pongo aquí, pero solo aplica para equipos grandes, que son las pruebas de fábrica. Equipos grandes deben de ser probados en fábrica. Una planta de emergencia se tiene que probar en fábrica. Un enfriador de agua para el sistema de aire acondicionado se tiene que probar en fábrica y así sucesivamente. Si lo hubiéramos puesto como exigencia, el agente de comisionamiento hubiera dicho, oye, tengo que ir a atestiguar las pruebas. Y si el equipo viene de Italia, pues tengo que ir a Italia, me tienen que mandar. Entonces mejor quitamos esa parte. Las pruebas prefuncionales normalmente sí se hacen y es, a ver, yo llego con un listado, el formato, quien emite los formatos de pruebas es el agente de comisionamiento. Agarra el cuadro de equipos o el listado de equipos y genera las pruebas, el formato de pruebas prefuncionales. El contratista llega y para verificar, por ejemplo, si voy a hacer la prueba prefuncional de ese proyector, lo primero que checo es el Sony, sí, es Sony, bien. ¿Es el modelo que encargamos? Sí, es el modelo que encargamos. ¿Está puesto donde estaba diseñado? Sí, está bien puesto, bien. ¿Está conectado? Sí, está conectado. ¿Prende? Sí, sí prende, bien. Esa es la prueba prefuncional. No hay mucho más que hacer, es un listado de verificación, ese sí, de que los equipos están ubicados en su lugar. No es una ciencia complicada y lo más importante es el contratista hace el 100% de pruebas prefuncionales al 100% de los equipos, a todos. No se vale decir 1, 2, 3 por mi compañero y por todos los demás, sino tengo que ir uno por uno. Ya que termino de hacer las pruebas prefuncionales o durante el proceso, el agente de comisionamiento tiene que atestiguar al menos el 20%. Con cualquier secuencia de control de calidad, lo hago estadístico, tomo el 20%. Si ese 20% está bien, se acabó. Si no, otro 20% y si no, la totalidad. Y ya con un cargo adicional, ¿no? Después, en el aire acondicionado en particular, hay lo que se llama la prueba, ajuste y balanceo, lo que los americanos le llaman el TAP. Esto está basado en una norma que lo habíamos dicho, el National Environmental Bureau Balancing. Imagínense este auditorio, tiene una serie de difusores, 1, 2, 3 y 4. Si yo veo el plano de este auditorio, me va a decir que en cada uno de esos difusores salen 300 pies cúbicos por minuto. Bien, padre. Si lo echo a andar, va a salir en uno 500, en otro 100, en otro 200 y hay un desbalanceo del aire. El sistema de pruebas, ajuste y balanceo es prendo, pruebo y empiezo a balancear con compuertas. Se hace para el aire y para el sistema de agua, para asegurar que lo que dicen los planos es lo que está aquí. El caso de algún corporativo muy importante resultó ser que no estaba dando, no había forma de balancear que los números que decían los planos salieran en los difusores, porque el sistema no, por diferentes cuestiones, no estaba dando la cantidad de aire que decía, por diferentes caídas de presión, por muchas cosas. Y lo que dijimos es, bueno, ¿hay confort en el espacio? Sí, la gente, nadie se quejaba del confort. Entonces balanceemos con lo que está. Y se balanceó con lo que estaba. Medio a regañadientes el diseñador y el contratista, pero se terminó balanceando. Pero esa parte de balanceo, estarán de acuerdo conmigo que casi nadie lo hace en México. En la industria de farma y en la industria alimenticia definitivamente se hace y muy minucioso. Pero en la comercial nadie lo hace. Y lo peor que puede pasar, y para eso también se hicieron las revisiones de diseño, es que cuando llegue el agente de balanceo, que normalmente sugerimos que no sea el contratista, porque si es el contratista puede, maquillar un poquito los números, no falsearlos, sería muy feo decir falsear, maquillar un poquito los números. Entonces tiene que haber uno en tercero, pero si lo hace el contratista y lo hace bien no pasa nada. Llega el contratista a hacer su balanceo y no hay ninguna compuerta con que balancear. Un sistema mal balanceado
lo detectamos perfecto en las oficinas cuando llegamos y vemos un difusor con un cartón. El folder que le pegan es que aquí sale mucho aire y el de allá no, que a mí no me sale aire. Ese es el clásico ejemplo de un sistema no balanceado. Y normalmente genera un consumo de energía excesivo, porque el equipo opera más tiempo del que debe. Entonces, esta parte de prueba, ajuste y balanceo, sabemos que en México no se acostumbraba, ya hicimos una traducción al español mexicano del estándar de balanceo de la RAE. Ya lo tenemos en español, ahora hay que hacerlo nada más. Y que el diseñador, como dice un buen amigo, aviente un puñado de puntos PTR, es decir, puntos de medición en los planos, para que el contratista los ponga y no pase nada, ¿no? Ya que acabamos la prueba ajuste y balanceo, vienen pruebas, ahora sí, a todos los sistemas, funcionales y de desempeño. Cuando mencionamos funcionales y de desempeño, a veces me dicen, oye, ¿cómo voy a generar carga térmica para probar si el equipo de aire acondicionado realmente da la carga? Digo, bueno, no vamos a meter resistencias eléctricas para hacer eso, sería una locura, sino lo que tengo que probar es, el checklist fue de un equipo. Por ejemplo, sigamos con la prueba funcional de este proyector. Oye, ¿se ve bien? ¿Cabe en la pantalla? ¿Lo puedo ajustar? ¿Se comunica en la computadora con el proyector? Esa es la prueba funcional. Ya que veo que está bien, que no se ve borroso, que todo funciona, acabé mi prueba funcional. Tampoco es algo tan complicado, es simplemente estar seguro que los sistemas funcionan. La prueba funcional del sistema hidráulico, y más importante en las pruebas funcionales es, se supone estamos conectados a un sistema de automatización, ok, vamos a ver que se vea en pantalla y si yo le cambio aquí, se mueve allá. Oye, quiero apagar esas luces, aprieto un botón, ¿se apagan o no se apagan? Sí, sí se apagaron, ok, esa es la prueba funcional. Obviamente esto tiene un costo adicional si antes no lo hacíamos, pero también tiene una gran ventaja. Durante ese proceso de pruebas funcionales encuentro los detalles simples que si no los arreglo, generan enojo y generan no te pago. Entonces, en las pruebas funcionales empiezo a encontrar los detallitos, los corrijo y cuando le entrego al dueño ya reduzco las llamadas de, oye, esta cosa no prende. No, espérame, ya está probado. Si ahorita, un mes después, ya no prende, algo le hiciste tú, porque el sistema funciona. En la etapa final se realiza un reporte de comisionamiento, que no es otra cosa más que ese plan de comisionamiento que entregamos al principio, con todas sus evidencias, con todos los documentos que lleva. Se realiza el MOE. Este MOE definitivamente es una, yo le llamo la joya de la corona de este proceso. Porque si yo le entrego a la gente de operación y mantenimiento un manual simple, donde pueda abrir y decir, oye, no está saliendo aire en el auditorio de aquí, ¿ok? Abre el plano, encuentra el auditorio y dice, ahí le da servicio tal equipo. ¿Dónde está el equipo? ¿Cómo se prende? ¿Y cómo se apaga? No que venir y ahora ¿dónde estará el equipo de esta cosa? ¿Y dónde se prende? En un manual simple y sencillo, cómo se opera. Y también decir cada cuánto le voy a dar mantenimiento. Mantenimiento predictivo, no correctivo. Oye, las luminarias tienen, el fabricante de luminarias me dio una garantía de 10,000 horas. Pues antes de que lleguen las 10,000 horas, las voy a cambiar. Y debe de estar esa recomendación en el manual. Oye, ¿qué es un ventilador? Cada 6 meses le vas a revisar la grasa de los valeros, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de detalles es fundamental. Y lo más importante para el equipo de comisionamiento, ya no nada más para el agente, es lecciones aprendidas. Esta es la etapa más complicada porque volver a juntar a todo el equipo de diseño, construcción y operación normalmente es difícil. Y cuando los juntamos se convierte en una merienda de negros.
es tú la hiciste mal, esto hiciste mal, esto hiciste mal. Lecciones aprendidas no se trata de juzgar qué hicimos mal, sino ver qué hicimos bien y podemos replicar. Ese es el objetivo de lecciones aprendidas, porque si no va a pasar lo que está en la imagen. Vamos a seguir martillando un clavo donde no puedo martillarlo. Ese tema de lecciones aprendidas es fundamental, que nos podamos compartir casos de éxito. Oye, me sirvió mucho que hicieras esto. Oye, me sirvió mucho que… O me hizo falta esto, pero no es, me lo hiciste mal, ¿no? Me hizo falta que hiciéramos esto. Si todos aprendemos de una reunión de lecciones aprendidas, lo vamos a mejorar y nos va a servir muchísimo en los siguientes proyectos. Habíamos dicho que hay diferentes organismos, estos son los organismos, la RAE, que ya dijimos que es, la BCA es la Building Commissioning Association, es una asociación americana, está la NBB, que ya habíamos dicho, y diferentes asociaciones. Cada una de ellas ha emitido su norma o su estándar de comisionamiento. México ya tiene su propia. Pero si revisamos todas, el proceso es el mismo. Es exactamente el mismo. Algunos, por ejemplo, la NBB hace más énfasis en las pruebas ajuste y balanceo y así cada una de ellas, ¿no? Para LEED, la certificación LEED ya les vinieron a platicar de qué se trataba. Es esta certificación americana que hace el USGBC, que es Leadership in Energy and Environmental Design, o liderazgo en diseño y calidad ambiental. Tiene esta serie de categorías, aquí sí lo dejé en inglés porque es así como está manejado, pero viene un diseño integrativo que ayuda al proceso de comisionamiento, tiene que estar el proceso de comisionamiento en el diseño integrativo, viene la categoría de ubicación y transporte, de sitios sustentables, de eficiencia de agua, fundamental, de energía y atmósfera, y ahí es donde entra el proceso de comisionamiento, de materiales y recursos, calidad del ambiente interior, innovación y prioridad regional. En la versión 4 de LEED, que ahorita está vigente, esta es la forma en que nos dice que partamos el commissioning. ¿Se acuerdan que dije que era un error partirlo? Así lo parte. Dice, hay un comisionamiento fundamental y verificación de inicio, y después hay un comisionamiento mejorado. Yo no entiendo cómo podemos partir un proceso de todo lo que dijimos, ni modo que, ay, no te voy a hacer los manuales de operación y mantenimiento. Sería ridículo. O no te voy a revisar el diseño. Suena ridículo, ¿no? Pero da dos opciones. La primera es el comisionamiento avanzado y uno que es muy interesante, que es la envolvente. Y esta es una interacción muy fuerte con arquitectura. Hacer el comisionamiento de una envolvente, de una fachada, de una cancelería. Normalmente eso no nos hubiéramos imaginado nunca en México. Hacer pruebas de hermeticidad en la envolvente. Y otra cosa que sucede mucho, cuando hacemos un modelado energético, ahora está muy de moda decir, oye, no quiero que entre mucho sol, entonces voy a poner un cristal muy eficiente. Sale, padrísimo. Hay quien dice que voy a poner un cristal inteligente, los cristales no piensan, pero vamos a poner un cristal muy eficiente. Y agarramos el cristal con una cancelería de aluminio y a la estructura. Y todo el calor que le pega al aluminio y al vidrio se mete al edificio, si no hacemos un puente térmico. Ese tipo de evaluaciones que hace un agente de comisionamiento de envolvente es muy interesante. La especificación y puesta de la envolvente. Y hace todavía más allá, haciendo un monitoreo posterior a lo que se ha comisionado. Eso ya es lo que los americanos le llaman un ongoing commissioning o un comisionamiento continuo. Por ejemplo, esto es lo único que pide para prerequisito. O sea, como comisionamiento fundamental es documentar el OPR y las bases de diseño, pues sí. Incorporar los requerimientos en los documentos constructivos, pero no pide revisión de diseño. Y dice uno, bueno, ¿cómo voy a estar seguro que todo está bien?
si no vi los diseños. Desarrollar e implementar el plan de comisionamiento, hacer las visitas a sitio, no pide la revisión de submittals, el comisionamiento básico, complementar el resumen y subir la información. Lo que LEED llama como comisionamiento básico es algo muy parcial. Le falta justamente todo lo del crédito, que es la revisión de diseño, que es la revisión de submittals con los contratistas, los manuales de sistemas y verificación de pruebas. Yo insisto que ahí hay un error garrafal del LEED de haberlo querido partir, pero bueno. WELL, ya les platicaron de la certificación WELL también, ¿no? ¿O no? ¿Todavía no? Bueno, WELL es otra certificación que está entrando con mucha fuerza a México. Bueno, al mundo, porque está entrando al mismo tiempo que el resto del mundo, donde nos hacen una comparativa. LEED es para la eficiencia del edificio y WELL para el bienestar de los usuarios. Entonces es un complemento muy interesante entre las dos certificaciones. Ya no nada más estoy buscando eficiencia energética, sino que los espacios sean lugares sanos para los ocupantes. Pensando, y es más la analogía que hace WELL, es un cuerpo humano. No nada más me puedo fijar en el exterior de comprarme ropita bonita y hacer ejercicio, sino cuidar mi presión arterial, mi nivel de sangre, etcétera, etcétera. WELL, insisto, es una certificación muy interesante. Ya hay varios proyectos, hay 9 proyectos registrados en México bajo esta certificación WELL. Hay uno en el proceso de medición, porque a diferencia de LEED termina cuando entrego el edificio y lo empiezan a operar. WELL termina un año después, cuando mido que realmente el edificio es sano. Y eso es interesante. Entonces, uno de los proyectos ya está en su etapa de medición, es en Monterrey, pero hay varios proyectos WELL. Y lo que nos pide es, para comisionamiento, también pide el comisionamiento, es la calidad del aire. Se tienen que hacer pruebas de comisionamiento para calidad del aire. Esta certificación WELL, insisto, es muy interesante. Es un poco, entre comillas, más cara, por llamarlo así, o requiere un poquito más de inversión en un edificio, pero si pensamos que igual el 90% del tiempo lo pasamos dentro de un edificio, y si pensáramos en el corporativo, la Torre Vancomer, por poner un ejemplo muy simple, si hoy por hoy pensamos cuánto se gasta Vancomer en mantener su torre, el 90% de lo que gasta es en sueldos de su personal. Si el personal es más productivo, va a poder ganar más dinero Vancomer. Del restante 10%, solamente el 6% aproximadamente es en el pago de la inversión que hizo para construir el edificio, intereses, bla, 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 lo que se llamaría la renta, por llamarlo de alguna forma. Y solo el 4% es energía. Si yo invierto en cuidar a la gente, que se vuelva más productiva, que pueda entrar a las 8 e irse a las 5 y haber cumplido con todo su trabajo, que llegue porque no se enfermó, etcétera, etcétera, voy a lograr mayores ahorros y para eso nació WELL. Y hay otra certificación que también la quise mencionar, que la ha de haber platicado Eduardo Sapien un poquito, que tiene que ver con BOMA Best. BOMA es una asociación internacional que significa Building Owners and Manager Association, que es una asociación que crearon dueños y operadores de edificios. O sea, la gente, los que son los dueños del edificio, para dar las mejores prácticas a edificios ya existentes. Construir un edificio hoy por hoy es muy seguro que sea eficiente, pero todos los edificios que tenemos antiguos, para nada. Entonces, BOMA Canadá, hay un capítulo de BOMA en cada país. Hay BOMA Estados Unidos, BOMA Canadá, BOMA México, que es el IMEI, el Instituto Mexicano del Edificio Inteligente y Sustentable. Y el capítulo de BOMA Canadá creó una certificación para edificios existentes. Muy interesante porque empieza con la forma de ahorrar, de detectar dónde estoy gastando de más y corregir.
dónde estoy gastando de más energía, dónde estoy gastando de más agua, dónde estoy no dando confort y cómo corregirlo. Entonces, BOMA BEST es una certificación que ya lleva muchos años en Canadá y en Estados Unidos, y a partir de este año se pueden certificar edificios en México bajo BOMA BEST. Ya tenemos 2 proyectos en proceso de su certificación y realmente es interesante lo que nos pide. Nos da 5 categorías: oficinas, hospitales, comercios, etcétera, y también es aplicable para lugares de trabajo. Eso es lo que más me gusta de BOMA BEST. LEED habla de edificios. BOMA te dice, oye, si yo tengo 500 metros cuadrados dentro de un edificio y yo lo opero esos 500 metros cuadrados, puedo certificar los BOMA BEST. No tengo que certificar todo el edificio, sino el área que yo ocupo. Y eso me suena muy interesante. Lo que nos pide es hacer una auditoría energética y de agua. ¿Dónde se consume la energía y dónde se consume el agua? La herramienta que utiliza BOMA BEST es idéntica, o más bien es compatible al 100% con un software que se desarrolló en Estados Unidos que se llama Energy Star. Todos hemos visto el Energy Star en pantallas, en electrodomésticos, etcétera. Energy Star es una dependencia de la EPA, la Environmental Protection Agency de Estados Unidos. Es decir, es una certificación de gobierno americana que aplica para equipos electrónicos, pero también aquí aplica para edificios. Y es a través de una comparativa con otros edificios similares a uno. Entonces, lo mismo ya tiene la CONUE aquí en México, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, ya lo tiene esa misma herramienta, pero BOMA también tiene la herramienta y las 3 son compatibles. Y lo que me dice es cuánta energía consumes y desperdicias y cuánta agua consumes y desperdicias y cómo corregirlo. Ahí se utiliza el retrocomisionamiento, que sería el llevar a los edificios a que hubiera un comisionamiento. Nos exige que haya un comisionamiento en la etapa de recopilación de información, de implementación y medición. Otra de las cosas que me gusta de BOMA BEST es que no hay forma de engañar al dueño. Voy a medir antes y voy a medir después, y los ahorros tienen que estar. En un edificio LEED para un edificio nuevo es conceptual el ahorro. ¿Hago un modelado energético? Sí. Lo más cercano a la realidad, sí, pero es teórico. BOMA BEST es real. ¿Estás operando mal? Opera bien. En pocas palabras, para empezar BOMA es hacer un MOE, ese manualito de operación del edificio que les dije, el manualito chiquito, es lo primero que hay que hacer en un edificio existente. Oye, ¿cómo estás operando hoy? Y llevarlo a su operación original. Les platico de otro caso que tuve también muy curioso en Cancún, un hospital. Me llamaron a trabajar en un hospital, porque no fue un proceso de comisionamiento como tal, pero había un problema entre el diseñador y el contratista. En pocas palabras, el hospital no estaba funcionando bien. En Mérida, imagínense, había condensación en los quirófanos y en el cuarto de máquinas del tomógrafo. Un dineral que se estaba arriesgando ahí. Entonces llegué yo, entre diseñador y contratista, conciliamos para llegar a la operación adecuada del sistema. No buscamos quién la había regado, sino buscamos la solución. Y se logró la solución, entre todos llegamos a la operación, se pone en marcha el hospital ya con esta nueva forma de operar y empieza a funcionar perfecto. Cero condensación, una temperatura de 20 grados, de 20 a 22 grados en los quirófanos, todo el mundo feliz. Me fui, 6 meses después me hablan y me dicen, oye, esto es una porquería, esto no jala. Dije, ¿cómo estás operando? Pues, ¿cómo estoy operando? Pues el doctor me pidió 18 grados de temperatura. Dije, no, tu sistema no está para eso. Fui, regresé, le dije, voy a ir y vamos a poner la secuencia de operación que te dejé hace 6 meses. Si opera bien, me pagas mi boleto, mi hospedaje, un range de golf y una buena comida.
Y dicho y hecho, pero de nuevo, cuando cambiamos la forma de operar, es cuando echamos a perder los edificios. Volvió a tener el consumo adecuado, volvió a tener… Y eso es lo que busca el proceso de comisionamiento. Diseñemos, construyamos y operamos de una misma manera. Para ir cerrando un poquito, si vemos el proceso de comisionamiento, hay quien dice, no, es que eso debe de ser carísimo. No es tan caro. Sí se necesita personal especializado o capacitado, definitivamente. Lo más curioso es que si vemos estas certificaciones internacionales, LEED no exige que el agente de comisionamiento tenga un certificado. No lo pide. Solo pide que tenga demostrable experiencia en otros proyectos. Claro, no es lo más conveniente ejecutarlo sin… En Estados Unidos, allá sí tiene una labor legal el agente de comisionamiento. Aquí en México todavía no. Vale la pena hacer el comercial, que ahorita entre Americ, IMEI y SUME estamos generando el estándar de competencia a través de conocer de la SEP para esta norma mexicana de comisionamiento. La intención, cuando la terminemos, es que haya un examen que quien quiera ser agente de comisionamiento mexicano, basado en la norma mexicana, presenta ese examen. Bueno, primero dice, demuestra que tiene experiencia para poder presentar el examen, presenta el examen y la SEP le da un certificado con valor curricular como agente de comisionamiento. Esa es la intención, que la gente pueda demostrar que es un agente de comisionamiento, no que sabe de todo, sino que sabe llevar el proceso de comisionamiento. Ese es el tema importante. Y esto lo estamos terminando. La otra buena noticia es que esta norma mexicana de comisionamiento se mandó a ISO internacional, traducida al inglés, para su revisión y en su caso, aprobación como norma ISO internacional. Si eso sucede, pues aquel que tenga su certificado mexicano de agente de comisionamiento es reconocido a nivel internacional. Porque la SEP es un organismo reconocido a nivel internacional. Entonces, por ahí van los caminos. Ya tenemos esta norma mexicana. ¿Dónde la pueden adquirir? Acuérdense que hay, y Evangelina lo debe de haber platicado, normas oficiales mexicanas, que son las NOMS, que esas son gratuitas, las puedo bajar en internet, PDFs, porque son obligatorias. Y tengo normas mexicanas, que como son voluntarias y las realizan organismos como el ONCE, como el ANSE o como NICE, pues ellos tienen que recuperar la inversión de haber hecho la norma. Tampoco sale muy cara, creo que salen 200 pesos la norma mexicana de comisionamiento. No es gran cosa. Entran a la página de internet, 390, muchas gracias. Exacto, 390 pesos. Pero si, no es cierto, ya iba a ser una promoción. Si dicen que estuvieron el día de hoy aquí, no es cierto. Es importante también mencionar que en esa norma mexicana de comisionamiento estamos haciendo, esa fue lo que le llamamos la norma madre, cómo se lleva el proceso. Ahora vamos a empezar a hacer, o ya estamos trabajando, en los apéndices, la norma mexicana de climatización, la de agua, la de eléctrica, la de iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Para que sepamos cómo llevar el proceso y yo me pueda especializar como agente de comisionamiento de aire acondicionado o agente de comisionamiento de eléctrica o simplemente como agente de comisionamiento. Es un proceso que muy bien llevado sí tiene ahorros. Me ha tocado, por ejemplo, una compañía de estas que están desarrollando aeronáutica en Querétaro, no puedo decir el nombre por cuestiones de confidencialidad, pero tiene un campus de 3 edificios. El primero lo hizo sin comisionamiento y para poder echar a andar ese edificio se tardaron 1 año. De que ya lo empezaron a ocupar a que el contratista pudo salir, pasó 1 año. El segundo edificio me pidieron que llevara a cabo el proceso de comisionamiento y pudimos entregar en tiempo y forma. Y ya los demás, ellos ya no se certificó LEED. Esos edificios se hace comisionamiento porque se lleva el aseguramiento de calidad. Simplemente ese año que se ahorraron de, oye, esto no quedó, oye, esto no funciona, oye, esto no jala,
ya es el ahorro suficiente para un agente de comisionamiento. Imagínense ustedes un banco que va a ser un data center, un data center para todas sus operaciones de banco. No puede poner en funcionamiento el data center si no tiene la certeza de que todos los sistemas operan perfectamente en normal y en emergencia. Porque unos 10 minutos fuera de línea de un data center de un banco son miles de millones de pesos en pérdidas. Entonces ahí también se aplica y así me podría ir. Se requieren técnicos especializados, no solo creadores de listas de verificación. O sea, el agente de comisionamiento, sí, como lo habrán escuchado, genera muchos formatos, genera muchos procedimientos, pero no se trata de que nada más genere checklist, porque eso no ayuda a nadie, sino se trata de ayudar en los procesos y de decir, si hay un problema, no es buscar culpables, es buscar soluciones. En México cada vez más cambia esta forma de llevar los procesos. Nos ha tocado muchas compañías de diseño que aunque no vaya lead y aunque no haya gente de comisionamiento, le exigen al dueño el OPR o el RDP, hacen sus bases de diseño y hacen todo el proceso como si fuera comisionamiento. En la revisión de submittals ni se diga, es un proceso que ha ahorrado muchísimo dinero. El otro caso, este caso también fue muy interesante. HSBC, ese sí lo puedo decir, porque ya fue del 2007. Cuando iban a hacer la torre de Reforma, se hizo un modelado energético y en el año 2007 no teníamos todavía pantallas planas. La mayoría de las pantallas, bueno, sí ya había, pero eran un poco caras y la mayoría de las computadoras tenían cinescopio. ¿Se acordarán? O sea, pantallas normalitas. Para el modelo energético y para el sistema de aire acondicionado se hizo un análisis y la inversión adicional para comprar pantallas planas para todo el banco lo recuperaban en 2 años por el ahorro de energía y el ahorro de consumo, bueno, de aire acondicionado. Se especificó a todo así y llega la especificación al cuate de compras de HSBC. Ve la especificación de pantallas planas y dice, híjole, ya me gané un bono. Voy a cambiar todas las pantallas a que sean pantallas de cinescopio para ahorrarle un dinerito al banco. Habla al proveedor y le dice, oye, quiero pantallas de cinescopio. Oye, no, pero tu especificación dice pantallas planas. No, pero véndeme las baratas. Recibe el submittal y lo pasa al diseñador y bueno, le costó el puesto al de compras, porque si hubiera hecho la compra sin preguntar, el equipo de aire acondicionado no daba, los sistemas eléctricos no daban y, más importante, todo lo que se supone se ahorró, lo iba a pagar año con año en el edificio. Una revisión de submittals a veces parece muy latosa. Esto no quiere decir que no se puedan cambiar marcas, que eso también es importante. Porque a veces me dicen, oye, tú Darío, como agente de comisionamiento, no vayas a permitir que cambien mi marca. Y yo no voy a permitir que cambien la especificación, pero la cumplen diferentes marcas. Siempre y cuando cumplan. Porque si no cumplen, oye, es que mi foco, pues también es LED, pero es de aquí, hecho en México. Lo siento, pero si no tengo la garantía por escrito y la especificación, no te lo puedo aceptar. En conclusión, este proceso de comisionamiento cada vez se lleva a cabo en más. De acuerdo a la norma mexicana de comisionamiento, es aplicable desde arquitectura. Arquitectura no en el contexto de criticar el arte del arquitecto o el espacio del arquitecto, eso nunca, sino de ver que cumpla las especificaciones y que el arquitecto va a especificar un tipo de pintura de muebles de bla, 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 que eso sea lo que se compra y se instala. Ingeniería civil o estructura, automatización, aire acondicionado, hidráulica, eléctrica, protección contra incendio, iluminación, transporte vertical, es decir, elevadores, etcétera, etcétera. Hay clientes, ahorita estamos llevando un proceso en Panamá
que me dicen, oye, la instalación de gas es comisionable. Dije, todo es comisionable. Todo puede entrar en este proceso. No somos expertos en todo. Para poder llevar a cabo un proceso de comisionamiento, no puede ser una sola persona. No hay nadie experto en todo, eso no existe. Ese agente de comisionamiento tiene que tener un equipo atrás que le ayude a revisar hidráulica, eléctrica, lo que no sabe o lo que no es experto. Entonces, no pensemos en el agente de comisionamiento como un solo individuo, todólogo, Superman, porque esos no existen, sino pensemos en el agente de comisionamiento en un facilitador y que tiene un equipo que le ayude a revisar. ¿Es una buena práctica? Sí. Cuando estábamos haciendo esta norma, definitivamente dijimos, nos encantaría que fuera para vivienda, pero vivienda de interés social es complicadísimo meterse en ese rubro, o en cualquier tipo de vivienda. Entonces, el comisionamiento realmente aplica a otro tipo a instalaciones más grandes. Y un agente de comisionamiento en las certificaciones LEED es el que firma que todo está correcto de acuerdo a ingenierías. Esa es su labor y por eso tiene que tener experiencia y si hay un registro de quién firmó. Eso es interesante. No es un perito, no es un DRO, es otro agente más que puede ayudar a que las cosas se den. ¿De acuerdo? Me gustaría abrir ahora el micrófono para dudas, comentarios. No se valen jitomatazos porque la pantalla no se limpia. Pero todas las dudas, comentarios también en la web. Perdón que no saludé a los de la web. Un saludo a todos los que nos están siguiendo a través de la web. Si hay alguna duda, a favor de teclearla y nos la van a hacer pasar. Si aquí en el salón hay algún comentario, duda, me gustaría escucharlos. Tiene que ser con micrófono, por lo mismo que estamos en transmisión en vivo y en directo desde aquí. Entonces, ¿dudas, comentarios? Acá de este lado. ¿Le paso o hay otro? Hay otro. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Mi duda es, en el caso de los submittals para entregarse, hay algunos fabricantes que sus fichas técnicas, sus datos no los entregan hasta que hacen la compra. ¿Cómo poder solventar ese punto de la entrega? Tienes toda la razón, es parte de un proceso. Dicen, yo no te voy a soltar mi especificación hasta que no me des la orden de compra. Ya casi todos los fabricantes han entendido que puede haber una carta compromiso, pero si no hay esa ficha técnica, no se puede adquirir el equipo. Entonces, lo puedes solventar. Ellos ya han encontrado la forma de mandar la especificación sin dar el detalle de cómo lo fabrican. O sea, ellos tienen que emitir una carta donde digan cómo va a salir el equipo, forzosamente, porque si no se aprueba no se puede terminar la orden de compra. Sí, de hecho es muy complicado y si no les dan alguna forma de decirles, si te lo voy a comprar a ti, no te emito nada, pero podría haber otro contratista que pudiera dar la misma. Si llegara a ser un equipo muy especializado, te podría decir, en el caso del aire acondicionado, por ejemplo, sé que no son así de latosos, pero hay otras instalaciones en que sí son muy quisquillosos. Por eso digo que el agente de comisionamiento debe ser un facilitador. Debe de haber, ahí sí te permitiría yo, oye, pásame el catálogo de exactamente cuál vas a comprar. Y lo que haces es, emites como en la observación en el submittal, no aprobado con comentarios y el comentario es en espera de la ficha técnica una vez comprado. O sea, el equipo sí cumple, pero me tienes que entregar la ficha técnica una vez que des el anticipo. Y ya, con eso lo solventas. Una segunda, si me permite, sí. es en los transformadores eléctricos también se realiza este comisionamiento y de qué forma. Los transformadores, como tú bien sabes, tienen tabs para los pasos de transformación, ¿no? El prefuncional es que esté puesto en su lugar, que sea el modelo, el equipo, etcétera, y el funcional es medir voltajes a la salida, digámosle así. El funcional va más, en el tema eléctrico va un poquito más a megueos, a la comprobación de la continuidad y entre
el tablero principal y derivados, etcétera, y va también hacia el análisis de protecciones, que estén bien las protecciones, nada más. De nada. Sí, por favor. Y Darío, primero que nada, pues agradecerte que estés aquí en la Es un Facultad de placer. Arquitectura nuevamente. Gracias. Y a mí me ha parecido muy interesante la conferencia sobre comisionamiento, que ahora te tocó impartir. Y yo quisiera preguntarte también algunas cosas, ¿no? Claro. Bueno, las normas oficiales mexicanas, inclusive el reglamento de construcciones, hay ciertas actividades que ya tienen un profesional, al menos en principio, que se puede encargar también en forma paralela de las funciones del comisionamiento, ¿no? Ahorita tú mencionaste a los directores responsables de obra. Por ejemplo, cuando un director responsable de obra suscribe un visto bueno de seguridad y operación, tiene que verificar que efectivamente los sistemas funcionen de acuerdo a lo que se supone que debe de suceder. Esto es especialmente importante, por ejemplo, en los casos de protección contra incendio, ¿no? En edificaciones importantes. Dice estos reglamentos que el encargado de hacer esta revisión, que es cada 3 años mínimo, por supuesto, hay indicaciones de que los equipos se deben de probar al menos cada 3 meses, sobre todo aquellos que tienen combustión interna para hacer operar el sistema de protección contra incendio. También existen, por otro lado, las unidades verificadoras, que dependen mucho también de las normas oficiales mexicanas, ¿no? Entonces, ¿no habría aquí una duplicidad de funciones o cómo podría compatibilizarse este agente de comisionamiento con todos estos otros profesionales que también tienen una misión que yo entendería con cierto paralelismo, ¿no? Sí, tienes toda la razón y muchas gracias por tu pregunta. Y la forma en que lo hemos encontrado o como lo manejó LEED, por ejemplo, que fue el que empezó a traer el comisionamiento, es, a ver, hagamos comisionamiento solo a aire acondicionado e iluminación, en un principio. Después aire acondicionado, iluminación y agua. Estos DROs o estos directores corresponsables de instalaciones, etcétera, van aplicados a ciertas ingenierías que tienen que ver principalmente con seguridad. Y el comisionamiento te puede ir directamente hacia la eficiencia energética. Entonces, pueden coexistir los dos, uno verificando que la vida no se ponga en riesgo, porque un edificio no puede ser sustentable si antes no es seguro. Eso a todos nos queda claro, y menos si no es accesible, ¿no? Pero hay en la ley mexicana, en las leyes mexicanas, quien se encargue de la seguridad, eso está muy claro, pero faltaba quien nos ayudara a asegurarnos que la eficiencia energética se diera. Y ese sería el agente de comisionamiento. Sí. Sí, buenas noches. Mi nombre es Víctor Mercado. Víctor, Tengo gracias. aquí 2 preguntas, si Claro. me permite también. Ok, en la parte que es integrar a todo el equipo, o todas las personas, o todos los actores para poder llegar a un acuerdo, ¿dónde se cambia el chip o dónde se debe de tener ese cambio de posición? O sea, yo sé que debe de haber disposición de las partes, pero ¿dónde se cambia el paradigma de decir el cliente es el que manda, el que paga es el cliente y se pone lo que él pide, ¿no? Hablábamos del capricho, pero ¿cómo se cambia ese chip mediante esta parte mediadora del agente de comisionamiento? Ok. Yo creo que cuando hacemos el OPR o RDP y le pedimos al dueño, ese lo hacemos solo con el dueño, no con todo el equipo. Y lo hacemos con él, ahí es donde tenemos que quitar sus caprichos porque le vamos a dar razones por las que sí o no se haga una cosa. El hecho de que haya un documento firmado por él, yo lo que les digo a las partes, diseñadores, contratistas, etcétera, que tienen que seguir el OPR es, oye, aquí ya te digo qué hacer para que yo te ayude a cobrar. Y entonces ahí logras voluntades a favor. Si nada más llegas y les avientes un documento y les dices, esto es lo que tienes que hacer, la gente no trabaja, o se siente incómoda, o te dice, oye, yo siempre he diseñado bien y siempre ha funcionado, porque este dueño me va a decir cómo tengo que diseñar. No es que te diga cómo tiene que diseñar, te está diciendo qué quiere.
Y hay que quitar esos caprichos y esas frases duras de ese OPR. Porque a veces el OPR puede sonar muy duro. Le quitamos se requiere tal eficiencia o se requiere una alta eficiencia energética de acuerdo a un modelado energético, o requiero que las cosas no sean imposibles. Si el dueño le ponemos en un OPR, oye, quiero un cero neto de agua, híjole, pues si estoy en el desierto va a ser complicadísimo de dónde saco el agua inicial para empezar el ciclo de cero neto, ¿no? Pero si el dueño dice, oye, quiero cero descarga porque quiero que todo el agua se reuse, pues ya no es un capricho. O si te dice, quiero el cero neto de energía, le vas a decir al dueño, ¿sabes lo que te va a costar en celdas fotovoltaicas para que se logre? O sea, hay que darle también a la idea del dueño, puede pedir cosas que no son costeables. La sustentabilidad tiene que ser rentable y esas pequeñas inversiones adicionales las tienes que recuperar. Entonces, sí tiene un poquito de psicólogo el agente de comisionamiento, sí, y de facilitador. Porque si todo lo hablas en técnico, desesperas. Eso también, ¿no? Muchas gracias. Y la otra pregunta es que hablaba acerca de que ya están terminando la autorización o apoyándose en la dependencia Conocer para tener el reconocimiento. Correcto. ¿En qué etapa va o cuánto tiempo llevaría? Un poquito. Estamos esperando que en enero ya lo podamos sacar como examen. O sea, todavía nos falta todo lo que resta de este año, porque es un proceso complicado. Como es una capacidad técnica, las preguntas y cómo hacer las preguntas y que se pueda demostrar que se evalúa no a lo loco, sino con una evaluación lógica, eso nos está llevando un poquito de tiempo. Pero vamos por buen camino, que eso es lo interesante, y la intención es sí terminar con una certificación de agente de comisionamiento. Perdón, nada más para complementar. Entonces, ¿cuánto tiempo se necesitaría para hacer ese examen? Ah, el examen. Sí. Mira, en enero lanzaríamos la oportunidad de hacer el examen y lo que recomendaríamos es o tomas este curso y te lees sacar una guía y poderlo estar, son 2 horas de examen nada más. O sea, es un examen sencillo de 2 horas, 100 preguntas de opción múltiple y con eso evaluar la conformidad, la evaluación de la conformidad. Gracias. De nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero preguntar o saber si con si tiene si ha tenido alguna experiencia o si nos puede platicar algo de usar el modelo BIM o usar como una forma BIM de llevar todo esto, ¿no? Desde el diseño, la construcción y el mantenimiento. ¿Y qué tanto ayuda esta parte BIM? Yo creo que acabas de tocar un punto, una herramienta que se está generando y que va a ser después fundamental para el proceso de comisionamiento, que va a ser la herramienta BIM, ¿no? También por eso ya se está escribiendo una norma mexicana de modelado. Creo que sí. Ya está. Ya está la norma mexicana de modelado. Pero sí es una herramienta que le va a ayudar al 100% a la gente de comisionamiento, sobre todo en la revisión de diseños. Eso es fundamental. En la construcción, porque vas viendo el avance en vivo y en el modelado, y en la operación y mantenimiento. Sí va a ser una herramienta. Yo te diría que por desgracia hoy por hoy todavía no tenemos muchos edificios modelados bien desde el principio y llevado hasta última consecuencia el BIM, pero hacia allá vamos y va a ser la mejor herramienta para el agente de comisionamiento. De hecho, se dio una conferencia de BIM, fue la segunda. Ah, perfecto. Y si alguno de ¿Roberto? No. Ah. Del Instituto Politécnico Nacional. Perfecto. Traje a el ingeniero arquitecto Juárez. Él trabajó conmigo en donde hicimos modelaje BIM. Perfecto. Luis Mendoza Juárez. Ah. Él es el responsable en el Poli de esto. De la herramienta BIM. Sí, exactamente. Muy buenas tardes. Buenas ingeniero. tardes. Todo lo que has dicho me hace pensar como fabricante, Ajá. ¿a dónde acomodas todo esto que se está haciendo en el mundo en cuestión de edificación para el comisionamiento de una fábrica para entregar un producto
Ujú. con que cumpliera la norma 506 de 11. Correcto. O que cumpliera todo lo que es el BIM antes de entregar el producto y que tú pudieras poner en tu producto que estás cumpliendo los dos aspectos. Correcto. Muy buena pregunta, muchas gracias. Y te contestaría que cuando hemos hecho procesos de comisionamiento a fábricas que se quieren certificar LEED, eso es curioso, ha habido fábricas que se han querido certificar LEED, siento que LEED es para comercial, no para industrial, pero así nos tocó Tenaris Tamsa, me tocó hacerle el comisionamiento, que es esta fábrica de tubos de acero en Veracruz, me tocó Bayersdorf, que es la fábrica de Nivea en cremas en Silao, y así me han tocado varias. Me empato con el proceso de comisionamiento de la ingeniería industrial, del proceso, para no duplicar, pero es 100% compatible. Digamos que una fábrica puede utilizar como modelo de comisionamiento para su línea de producción el proceso de comisionamiento directo y claro. La mayoría de las grandes fábricas lo usan ya, usaban el comisionamiento siempre para la puesta en marcha, prueba, puesta en marcha, diseño, prueba, construcción, prueba y puesta en marcha y operación de sistemas. Ellos usaban también, mucho antes que la construcción, el proceso de comisionamiento. Entonces, sí, la respuesta sería sí, la norma 506 es 100% compatible con una línea de producción, porque lo que te indica es cómo llevar el proceso, no importa lo que estés comisionando. Pero sí sería sensacional poderlo someter, porque vas a asegurar que la calidad del producto terminal es la que te pidió el cliente, que en este caso… Exactamente. Ya aprobada y completa, definitivo. Y la norma BIM, en donde, bueno, se está también, es una norma general y no nada más abarca edificación, sino también infraestructura y, claro, la industria. Entonces, próximamente van a haber otras normas BIM de cada una de las áreas, al igual que en el comisionamiento. Y todas están pensadas en ese empate, para que tú puedas en dado momento, pues como un sello, por así decirlo. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta es si han hecho procesos de comisionamiento para alguna obra o edificio público, alguna dependencia, ¿hay alguna dependencia que haya pedido ese servicio de comisionamiento? Fíjate que pasó una cosa muy curiosa en las dependencias de gobierno. Bueno, las ciudades judiciales lo empezaron a pedir, pero a alguien en el Instituto Mexicano del Seguro Social se le ocurrió la brillante idea, o la peregrina idea, de decir que sus hospitales quería que fueran LEED nivel plata. Siendo que un hospital, su proceso de comisionamiento sobre todo y de eficiencia energética es muy diferente a un edificio comercial. En un hospital primero cuidas la vida y después la eficiencia energética, ¿no? Y te voy a decir que ahorita estamos en etapa a punto de lograr la primera certificación, debe ser en este mes, del primer hospital mexicano del ICEMIM, certificado LEED Plata, en el Hospital Regional de Tlanepantla. Fue una locura. Sí, fue una locura porque siendo dependencia de gobierno, muchas veces la compra es al más barato, no al especificado, porque las licitaciones se transgiversan, pero también he de decir con gusto que el gobierno o las licitaciones están cambiando en eso. El caso del aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México está siendo llevado a un proceso de comisionamiento. Y así te podría mencionar que sí, el gobierno cada vez más utiliza el comisionamiento para evitar broncas en operación. Tenemos ahorita también un hospital en Querétaro, en el Marqués Querétaro. Cuando el sector salud se da cuenta que no era lo más correcto pedir que fueran certificados LEED sus hospitales, se enamora del proceso de comisionamiento y lo pide. Y ahora este hospital que estamos llevando a cabo en Querétaro no va a ser LEED, pero estamos haciendo el comisionamiento. Entonces, es un proceso que cuando los clientes lo prueban, y sobre todo los propietarios como sector gobierno, y se ven que se quitan muchos problemas,
dicen, va, lo compro porque me quita problemas, ¿no? Entonces, sí hay muchos organismos de gobierno que lo están tomando. ¿Alguna otra duda? No sé si en la web no hubo ninguna duda, no. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Eric González, soy arquitecto gerente de proyectos. Tenía una duda muy parecida a la que preguntó el arquitecto Ferreiro, que era sobre la multiplicidad de funciones. Pero al ser el agente de comisionamiento un integrante más del equipo dentro de un proyecto, es decir, ¿cómo es su relación con un project manager dentro del equipo? Porque sus procesos son muy parecidos a lo que hacemos nosotros como gerentes de proyecto, incluso los documentos, podrían ser compartidos en vez de duplicarlos. Entonces esa es mi pregunta. Sí, qué buena pregunta, porque también es con el que más se puede empatar. Digamos que la gente de comisionamiento no ve nada administrativo, absolutamente nada. No vemos pagos, no vemos nada. Que eso ya nos diferencia mucho del project manager o del administrador del proyecto. Y en segunda, normalmente en un proyecto no te contratan que comisiones todo. Nos ha pasado, y lo que más te contratan para comisionar es aire acondicionado, eléctrica e hidráulica. Entonces, como decimos que es un agente muy técnico, le ayuda al project manager a la elaboración de los documentos. Y entre los dos, la mejor mancuerna que yo he tenido es cuando hay un buen project manager, bueno, somos felices los dos. Porque yo le ayudo, sobre todo a él, a avanzar en la obra y él me ayuda a asegurar la calidad y supervisarla en el día a día. Es muy fácil y yo le ayudo al cierre de carpetas, ¿no? Entonces, sí nos vamos ayudando mucho. El project manager tiene la visión global del proyecto completo y tiene que ver con civil, tiene que ver con acabados, tiene que ver con todo esto. El agente de comisionamiento normalmente se va solo a las ingenierías y con un enfoque de ayudar al project manager a que esto se logre. Gracias. De nada. Sobre el mismo tema, yo encontré varias empresas que tienen en paralelo el project manager y el BIM como funciones diferentes departamentos, digamos. Correcto. ¿Cuál es la diferencia fundamental para poder que tú puedas decir, este es el project manager y este es el encargado de BIM? Yo creería, insisto, la primera, la administrativa. O sea, el project manager sí se encarga de contratación, licitaciones, buscar, etcétera, etcétera. Y el BIM es darle seguimiento al proyecto, sin importar tanto el equipo, me refiero. O sea, él no contrata, el administrador BIM, quien esté, lo integra y lleva el proceso. Pero el project manager sí se encarga absolutamente de todo. Permisos, licencias, hablar con la administración, lo que haga necesario, el project manager va dando continuidad a eso. Entonces ahí yo creo que también nos ha pasado mucho con los grandes brokers, John LaSalle, Cushman & Wakefield, CB Richard Ellis, no quiero dejar a ninguno afuera, pero bueno, todos ellos, es curioso, pero son los primeros en contratarnos el comisionamiento. Y son los primeros en buscar un buen administrador BIM que ya lo empezaron a integrar en sus filas. Pero el agente de comisionamiento como que se les hace muy técnico y no se quieren meter. Entonces eso sí lo siguen subcontratando. Es raro que una empresa como estas de brokers se meta, de que hacen project manager, se meta a hacer el comisionamiento. Ok, gracias. En la red, perfecto. El arquitecto Guerrero nos dice, ¿los edificios pueden tener LEED y además WELL? ¿O esta última incluiría los temas de LEED dentro de ella? Muy buena pregunta, arquitecto. Son dos certificaciones diferentes. Una la genera el US Green Building Council, que es la LEED, y la otra la genera el International WELL Institute. Pero lo que es más curioso, la certificación de ambas
las lleva a nivel internacional el GBCI, que es el Green Business Certification Institute. Es decir, quien certifica las dos es el mismo instituto y son complementarias. ¿Puedo certificar LEED sin WELL? Sí. ¿Puedo certificar WELL sin LEED? Sí. Lo ideal sería tener las dos juntas. Y el GBCI ha creado una estructura muy interesante para que si documento el cumplimiento de algunas cosas en LEED, me sirvan para WELL y viceversa. Entonces, la mayoría de los edificios que están buscando WELL lo están haciendo en las dos, con LEED. Y lo que es interesante es, al LEED vimos sus estrategias, pero el WELL lleva aire, agua, fitness, deporte, salud. WELL nos pide hasta lo que comen los ocupantes dentro de los espacios, si hay un comedor, que haya un gimnasio, que haya una zona de descanso, es para ocupantes. Entonces yo diría que sí se pueden tener las certificaciones por separado o juntas. En Estados Unidos ya hay varios edificios que las tienen juntas y funciona muy bien. El que estén unidos los dos. Los 9 proyectos que mencioné que ya están registrados en México, los 9 están buscando LEED junto con WELL. Muchísimas gracias a todos. Espero no haberlos dormido mucho. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar por finalizada esta conferencia magistral denominada Comisionamiento para la Edificación. Sin duda alguna nos deja el ingeniero Darío Ibargüengoitia un conocimiento novedoso que es entendible perfectamente que tenemos que hacer aplicación de estos conceptos que él nos ha manifestado, porque tienen beneficios tangibles para la edificación sustentable, la operación de los inmuebles y por supuesto para las inversiones de quienes los hacen, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hay mucho beneficio detrás y sin duda alguna el entenderlo y el aplicarlo correctamente puede llevarnos a entender estos beneficios que hemos comentado ahorita. Bueno, yo le voy a pedir al ingeniero Guillermo Casar Marcos que le agradezca al ingeniero Ibargüengoitia con este oficio con el que vamos a invitar. La Facultad de Arquitectura, a través de su División de Educación Continua y Actualización Docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, agradece su colaboración en la impartición presencial y a distancia de la conferencia magistral que llevó por título Comisionamiento para la Edificación dentro del marco del 4º Diplomado Taller Internacional en Métodos y Procedimientos de Certificación para Edificación Sustentable, que tuvo lugar en el Aula Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Ciudad Universitaria, México, el viernes 1 de septiembre de 2017, de las 17 horas a las 19 horas del año en curso, aproximadamente pasaditas, toda vez que estamos seguros de que su destacada participación nos permitirá lograr adecuadamente los objetivos académicos que nos hemos propuesto. Por mi conducto, deseamos extender una cordial invitación para que nos acompañe en la ceremonia de clausura del diplomado, la cual tendrá lugar el viernes 8 de diciembre de 2017 a partir de las 19 horas en esta misma aula Francisco Centeno, ceremonia de que a reserva de confirmarlo será presidida por nuestro director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, el arquitecto Marcos Massari Iriart, y de distinguidas personalidades en representación de las instituciones organizadoras del diplomado, a fin de tener oportunidad de hacer la entrega de un reconocimiento por su destacada participación. Muchas gracias, Darío.